Hola, mi nombre es Julián Hoyos, yo soy escenógrafo. Yo trabajé con la compañía de Misi Producciones entre el 2009 y el 2015 diseñando varios espectáculos y estoy aquí para contarles un poco sobre cómo es el oficio del escenógrafo. El oficio del escenógrafo es diseñar los espacios en los que va a ocurrir la obra de teatro. Eh, Voy a empezar hablándoles un poco de mí. Yo desde muy niño tuve interés en la escenografía. No sé si es de pronto por la fascinación con los pesebres navideños. No sé. El caso es que yo desde adolescente ya sabía que yo quería hacer escenografía. Lo que no sabía era si eso existía como carrera, si eso era algo que se podía estudiar. Entonces yo decidí estudiar arquitectura. Yo viajé a Estados Unidos, estudié arquitectura allá, pero siempre con la idea de querer hacer escenografía. De hecho, en la universidad participé en un grupo de teatro hispano y esas fueron pues algunas de las primeras escenografías que yo hice. Y cuando me gradué, yo decidí que yo quería empezar a trabajar en teatro, pero realmente ensuciándome las manos. Entonces conseguí una pasantía en la escuela Juilliard en Nueva York como pintor. La escuela Juilliard tenía y tiene un taller de escenografía muy grande porque tiene que surtir de escenografías no solamente al departamento de música para sus óperas, sino también al departamento de drama y también para proyectos externos. Entonces es un taller grande que todos los años ofrece pasantías en distintas disciplinas. Una de ellas era pintura, me pareció que era pues, a la que yo podía acceder. Entonces estuve un año con el overall puesto trabajando como pintor. Entonces llegaban los escenógrafos con sus bocetos, sus maquetas y nosotros como pintores teníamos que traducir esos diseños eh, a tamaño real, pintando telones gigantescos o transformando láminas de triplex en paredes de mármol, por ejemplo. Entonces, esas técnicas yo las aprendí allá. Fue un aprendizaje duro porque eso era una disciplina que yo realmente no conocía. La tuve que aprender a la brava, pero sumamente valioso, no solamente por las técnicas que aprendí, sino también porque me dio la oportunidad de conversar con los diseñadores que llegaban allá. Entonces, uno de ellos me recomendó que hiciera una maestría en New York University. Entonces, cuando terminé la pasantía en Juilliard, eh, comencé una maestría de 3 años con énfasis en diseño de escenografía. También tomé clases de iluminación, clases de diseño de vestuario, pero realmente el énfasis fue en diseño de escenografía con un componente de investigación histórica fuerte, que ha sido también muy valioso para mi trabajo posterior. Después de que me gradué, yo trabajé como asistente de varios escenógrafos en Nueva York, más que todo construyendo maquetas, haciendo planos. Y también diseñé algunas obras pequeñas allá. Eh, Tuve la suerte de que en el 2003, cuando ya prácticamente estaba haciendo mis maletas para volver a Colombia, me llamaron de Repertorio Español, una compañía de teatro hispano allá,
para diseñar la obra La Fiesta del Chivo. El director era Jorge Ali Triana y tuvimos una buena colaboración, y gracias a eso, cuando yo llegué en el 2003 a radicarme en Bogotá, yo ya tenía un contacto con el Teatro Nacional. Entonces ahí empecé a diseñar escenografías en Bogotá, y desde entonces he sido diseñador freelance. He diseñado en distintos géneros, eh, principalmente teatro, pero también he hecho ópera, zarzuela, piezas de danza contemporánea. Realmente el primer musical en el cual yo estuve involucrado fue La Tendita del Horror en el 2008, dirigido por Pedro Salazar, y Missy fue a verlo. Entonces, al año siguiente, cuando Missy estaba produciendo el musical Oliver, necesitaron un escenógrafo de afán. Entonces me llamaron y realmente tuvimos muy poco tiempo para diseñar y construir ese musical, que era un musical complejo, era un musical con muchas locaciones, muchos cambios de escenografía, con el agravante de que los diseños tenían que ser aprobados por la oficina de Londres, la oficina de Cameron Mackintosh, dueña de los derechos del musical. Entonces eso, pues digamos que fue una presión adicional que tuvimos que asumir todos los diseñadores de ese musical. Algo similar ocurrió años después cuando hicimos el Aladdin de Disney, que necesitamos la aprobación de la oficina de Disney. Entonces ahí empezó mi trabajo con la compañía Missy Producciones. Ahora yo tengo que confesar que pues no solamente tenía muy poca experiencia diseñando musicales de Broadway, sino que tampoco conocía muy bien el género. A pesar de haber vivido pues casi 6 años en Nueva York, yo fui muy pocas veces a ver musicales. Yo iba principalmente a ver conciertos, a ver teatro y a ver ópera. Entonces el musical era un género bastante desconocido para mí. Entonces tuve que educarme sobre la marcha. Recuerdo que compré un libro que se llamaba Los 101 más grandes musicales de la historia, y me lo devoré para no solamente aprender un poco del género, aprender un poco su historia, y de paso ir enamorándome realmente del género. Respeto le tuve siempre, pero sí tuve que acercarme a este género y llegar a quererlo mucho. Y Missy en ese sentido fue la mejor escuela posible. Entonces al año siguiente hicimos La más grande historia jamás cantada, con música de Missy, y lo recuerdo que fue especialmente, que fue muy bonito que Missy nos invitara a los diseñadores a su finca en Subachoque a almorzar. Valeriano Lanchas estaba ahí también, para que ella nos tocara y nos cantara la música que ya estaba compuesta para ese musical. Eso fue bonito, fue muy bonito que ella nos incluyera a los diseñadores en algo que todavía estaba en proceso de creación, para que nosotros nos engancháramos con el proyecto y empezáramos a soñar. Después de eso vino Flashback, el tributo a Michael Jackson. Y después Por siempre Navidad. También, además de estos musicales de gran formato, también hicimos
musicales de pequeño formato en centros comerciales, que eso también fue un reto, ¿no? Ahí, eh, incluso en, en la obra Pascual, El Conejo de Pascua, pues hacer volar un globo en un teatro muy pequeño, en un centro comercial, igual igual pues el teatro sigue siendo magia. Entonces, hablando un poco del oficio mismo, del escenógrafo, pues realmente eh, yo no puedo dar una receta de cocina porque el trabajo de los diseñadores depende mucho del diálogo que se dé con el director y en el caso de Missy con la productora y creativa. Entonces, y con cada ocasión, cada proyecto, cada colaboración es distinta. A esa primera reunión con el director o con la productora, yo no me siento en la obligación de llegar con un diseño, de llegar con un diseño. Realmente uno, en esa primera reunión, uno conversa, uno empieza a sondear este proyecto, qué dirección va, va a tomar. Yo he trabajado con directores que llegan a esa primera reunión con una idea clarísima de todos los movimientos, de la estética, de los espacios. Entonces uno, como diseñador, uno tiene que entender y cristalizar esa visión. Hay otros directores que no vienen a esa primera reunión con ideas demasiado definidas y que están muy abiertos a recibir las propuestas de los diseñadores y empezar un diálogo, empezar a reaccionar a lo que uno como diseñador les propone, criticarlo, decir esto funciona, esto no, reconfiguremos esto, editemos esto, desechemos esto, esto es un desastre, volvamos a empezar. Todo ese diálogo es lo que realmente hace fascinante este oficio. Uno no sabe la magia dónde está. Uno no sabe la magia por dónde va a aparecer. Y a veces el proyecto empieza, cuando esté encaminado, empieza a darle órdenes a uno, empieza a pedir cosas de uno como diseñador. Entonces, sí hay una parte que es muy incierta, todo es posible en esta etapa preliminar, pero después uno empieza, bueno, hay diseñadores que les gusta hacer lo que llaman inspiration boards o viñetas de inspiración, que son imágenes que no son diseños como tal, son imágenes pues, sacadas de libros, sacadas de internet, que sirven de estímulo para todos los que estamos en el equipo para soñar realmente el proyecto, pero no son un diseño como tal. Más adelante ya hay que hacer bocetos. Ahora, hay diseñadores que se inquietan mucho cuando uno no les presenta bocetos muy resueltos. Hay otros directores que sí saben mirar un boceto que está no muy definido, no muy claro, pero que ellos saben extraer las pepitas de oro que hay ahí y potenciar el diseño. Después de los bocetos viene la maqueta, que es realmente donde yo como diseñador hago el trabajo más intenso. A mí me gusta hacer maquetas grandes, maquetas a escala 1:25, y para hacer una maqueta del Teatro Colsubsidio a escala 1:25, pues estamos hablando de una maqueta de este tamaño que a duras penas cabe en un taxi. Me acuerdo que a mí me abrumó tanto la idea de tener que meter esa maquetota en un taxi cada vez que había una reunión en la oficina de Missy, que yo acabé construyendo 2 teatrinos del Teatro Colsubsidio.
Uno lo dejé en la oficina de Missy y con el otro me quedé yo y trabajaba con ese teatrino en mi apartamento. Entonces, ahí es donde ya hay que realmente producir un diseño en 3 dimensiones. A mí me gusta que el director y la productora, el coreógrafo, que se sientan cómodos interviniendo en la maqueta, que se sientan cómodos metiendo las manos en esa maqueta que yo he construido y la cambien de sitio, quiten piezas, pongan piezas, que realmente la usen como una herramienta de trabajo. La maqueta es una herramienta de trabajo, no es esta joyita preciosa, esta casita de muñecas de museo que uno no se atreve a tocar. No, es realmente, debe ser flexible. Y la maqueta es una buena manera también de presentarle el diseño al elenco. Ahora, es fundamental que todos los diseñadores estemos sincronizados, que estemos sincronizados no solamente en una línea estética, sino también en una paleta de color, eh, en el movimiento mismo de los cambios de escena. Entonces, trabajamos por separado, pero también tenemos que socializar nuestros diseños entre todos. Después de que la maqueta ha sido aprobada, que la maqueta se le ha presentado al elenco para que el elenco entienda realmente el espacio en el que van a estar habitando, entonces viene la etapa de producir planos. Yo hago mis planos en AutoCAD y trato de hacer planos lo más detallado posible. No siempre quedo satisfecho con el nivel de detalle y especificidad de los planos, pero es algo a lo que yo siempre aspiro. Uno como diseñador, uno quisiera entregar un juego de planos lo suficientemente explícito, pues con la idea de que si a uno lo atropella un bus, el taller puede ejecutar el diseño aunque uno no esté ahí. Entonces, yo siento que es un compromiso grande ejecutar los planos. Ahí pues yo agradezco mi entrenamiento como arquitecto. Uno de los planos no solamente define dimensiones, sino también materiales. Es muy importante uno compartir los planos con el diseñador de iluminación para que realmente tenga claro los espacios, sepa por dónde puede entrar la luz, sepa las distancias, sepa las dimensiones. Y es importante también que el jefe de escenario tenga ese plano. Yo recuerdo que en algún momento era común tener una reunión con Arnulfo Miranda y con Arturo Tovar solamente para definir la tramoya. Entonces, en esta barra va colgado este telón, en esta barra va colgado este rompimiento, esta barra reservada para iluminación, esta barra es reservada para los vuelos, ¿no? Los actores que hacen volar. Entonces, el sistema de vuelo requiere sus barras. Entonces, y eso era especialmente crítico en un teatro como el Colsubsidio, que es un teatro que tiene muy poca profundidad. Entonces la tramoya siempre estaba muy congestionada. Pues a mí me alcanzaba a preocupar mucho el hecho de que había tan poca distancia entre las barras y que hubiera siempre el riesgo de que una pieza de escenografía se chocara con un reflector o con un telón, en fin. Entonces eso siempre es delicado y es algo que hay que definir en planos con la mayor especificidad
y precisión posibles. Uno como escenógrafo tiene que estar muy involucrado en el taller y supervisar no solamente que los planos se hayan interpretado bien. En ese caso, pues yo no tenía mucho de qué preocuparme porque Carlos González y Toño González eran realmente maravillosos interpretando los planos con fidelidad. Adicionalmente, Carlos González y Toño González yo confiaba muchísimo en ellos para resolver temas estructurales. Tienen mucho criterio en cuanto a asegurar la estabilidad de las estructuras, saber si esta pieza, cuántos actores puede soportar, etc. Y para resolver problemas de tramoya, cuando era necesario agregar una vara manual, cuando era necesario reforzar, darle una ayudita a las varas motorizadas, en fin, todos los problemas de tramoya. Yo confiaba mucho en Carlos González, en Toño González y en su taller para resolver todos estos problemas de montaje. Y les estoy hasta el día de hoy sumamente agradecido. Y bueno, estar en la semana de montaje, resolviendo problemas y acercarnos pues al pánico del preestreno. El diseño es algo vivo, entonces incluso después del preestreno, uno tiene que estar con la mente abierta para cambiar lo que hay que cambiar lo que no funciona, y después viene la magia del estreno, al cual uno normalmente llega agotado. Y siempre voy a recordar cómo en la venia final, cuando salía Missy a dar un discurso después del estreno, no solamente para agradecer a los patrocinadores, Missy realmente hacía que toda la familia involucrada en una producción estuviera ahí para recibir los aplausos del público, con nombre propio. Y hacer visibles a todas las personas que no son visibles para el público, pero que hacen parte de esta gran familia de un montaje teatral. Estoy muy agradecido por esos recuerdos y muy agradecido con la compañía por habernos abierto este espacio para estas charlas. Muchas gracias.